Podcast Unitrópico presenta Entre patógenos y biodiversidad. La doctora Nubia Mata Camacho, bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, máster en genética humana de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en biología parasitaria del Instituto Osvaldo Cruz. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y curadora de la colección biológica Grupo de Estudio Relación Parásito Hospedero, la cual es la primera colección de Hemoparasit en Colombia y de las pocas funcionales en Latinoamérica. Actualmente investiga sobre microorganismos que infectan preferencialmente fauna silvestre en un proyecto titulado Investigación para el avance en el conocimiento y desarrollo de capacidades regionales en la vigilancia de agentes potencialmente patógenos de riesgo para la población de Casanare, en convenio con la Universidad Internacional del Trópico Americano. Bueno, doctora Nubia, ¿cómo está? ¿Cómo se siente aquí en el llano? Feliz, contenta, siempre es un placer estar en este maravilloso lugar. Para comenzar, doctora Nubia, ¿podría explicarnos qué implica exactamente la relación entre parásitos y sus hospederos? Es una muy buena pregunta. Es un universo, podríamos decir que es un universo oculto, porque la gran mayoría de parásitos son microorganismos que uno no ve a simple vista, excepto algunos que son muy grandes, como las tenias, por ejemplo, que pueden llegar a tener metros, o los ascaris, que pueden llegar a 15-30 centímetros. Pero la gran mayoría de microorganismos parasíticos son microscópicos. Tenemos que ver en aumentos de un microscopio para verlos, como las bacterias, los protozoarios, y algunos necesitan unos aumentos magníficos como los de los virus o las bacterias. Y la diversidad de hospederos pues es incalculable. Es decir, yo siempre digo en mis conferencias que en un recinto de 1000 personas nadie podría levantar la mano y decir yo estoy libre de parásitos, porque siempre cada uno de nosotros tiene uno que otro microorganismo parasítico en su interior. Y hay algunos que son beneficiosos, ¿no? Digamos los que están, ¿o no? Los que están en el estómago. Sí, hoy en día se está estudiando muchísimo ese comportamiento de microbioma, y es como todo el conjunto de microorganismos que está en tu ser, que puede ser en tu intestino, puede ser en la cavidad oral, en la cavidad vaginal, y eso cómo sirve incluso para tu respuesta al consumo de ciertos alimentos, a la respuesta de algunas enfermedades, algunas alergias. Hoy en día lo que está de moda es estudiar esa comunidad ecológica microbiana que está en el interior de cada organismo. No solo se estudia del humano, se ha estudiado de fauna silvestre, incluso de los mismos insectos, y cómo si un insecto tiene una u otra bacteria puede ser susceptible o resistente a infectarse con un parásito u otro. Es un mundo de verdad maravilloso. Y bien interesante. ¿Su merced nos podría dar algunos ejemplos de parásitos y sus hospederos? Sí, claro que sí. Bueno, ya les decía la tenia, por ejemplo. Nosotros tenemos tenias en nuestro intestino. De hecho, cuando era muy pequeñita estaba de moda una propaganda que decía como si su hijo es flaco y barrigón, dele pipelón. Y es básicamente... ¿Esa, la tenia más solitaria o el solitario? Es la misma solitaria, que puede llegar de 5 a 7 metros y pues podemos infectarnos, por ejemplo, con consumo de carne mal asada, y puede ser carne de cerdo, por ejemplo. Hay unas formas intestinales que son grandes, ya les digo, de 5 o 7 metros, pero pueden producirnos incluso unas formas en el cerebro que son graves, ¿no? Que están asociadas con convulsiones, epilepsias, porque llegan a formar quistes en el cerebro. Esos son parásitos realmente grandes, macro, pero también pueden ser parásitos más chiquitos. Por ejemplo, en los países tropicales, nosotros somos muy famosos por las enfermedades tropicales como la malaria.
La malaria es un parásito que es transmitido por un insecto. En el humano, por ejemplo, es un anófeles. Y ese parásito vive dentro de los glóbulos rojos, y como vive dentro de los glóbulos rojos y los puede destruir, en últimas nos produce a nosotros anemia, básicamente porque tenemos una disminución en nuestra cantidad de glóbulos rojos. Pero lo más interesante es que la fauna silvestre, como las aves, incluso los reptiles, aquí en Casanare encontramos las iguanas infectadas con malaria. Entonces, bueno, nosotros por muchos años nos hemos mirado muy antropocéntricos, como qué nos pasa a nosotros los humanos si nos infectamos con malaria, y eso lo tenemos súper caracterizado. Sabemos que a los humanos nos da anemia, nos da fiebre, nos da decaimiento, está desarrollado uno y otro medicamento, pero hay poca investigación de qué le pasa a la fauna silvestre. O sea, qué le pasa al pájaro cuando se infecta. Deja de alimentar a sus polluelos, deja de poner huevos, deja de volar, deja de salir a comer. ¿Qué le pasa a la iguana? ¿Alguien sabe qué le pasa a la iguana cuando le da la malaria? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Y bueno, así doctora, como eso... Yo me quiero como salir del tema un poquito, porque es que usted dijo algo y me dejó a mí impresionado. Y es el caso de la carne, digamos que mal cocida. Y ahora que está tan de moda esto del 3/4 medio, casi cruda, como que... ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, que no es de moda, no hay culturas que les gusta. Claro que sí, hay culturas y pues entre gustos no hay disgustos, pero todos debemos saber que la probabilidad de que tú consumas un microorganismo en una carne mal pasada es altísima. Entonces, hecho, digamos, usted se comería, vea que dicen 4/4. Bien cocida. Bien cocida. Bien cocidita. Bien cocida, y si estoy fuera de mi casa y no conozco muy bien el restaurante, no como ensalada, porque me da miedo que hayan lavado mal las verduras. ¿Y por qué? Porque en las verduras, como la lechuga, puede ser regada con agua, que el agua está contaminada con quistes de parásitos. Si el restaurante no tiene un buen lavado de la lechuga, yo me estoy comiendo en mi ensalada un quiste de un parásito. Entonces yo soy como medio exigente en eso. Por ejemplo, en Perú, que es tan famosa la comida, gastronomía, sí. Pues imagínate la comida del el sushi, el ceviche, que es básicamente un pescado casi delicioso, crudo. Pero lo que le echan es limón y punto, tú te lo comes. O sea, crudo. Que el limón no cocina, porque no. yo tenía entendido que sí cocina. No. Ahí vea. Entonces, si ustedes van a Perú, la gran cantidad de enfermedades parasíticas gravísimas que sufren los peruanos es asociada a la gastronomía, al consumo de pescado crudo. Bueno, ese era como el comercial. Yo quería preguntarle a usted, doctora Nubia, ¿cuál es su trabajo aquí con el Laboratorio de Estudios Moleculares de la Orinoquia Lemo? Bueno, es una colaboración ya de largo tiempo. Mi colaboración con Unitrópico como tal empezó con el profesor Oscar Rodríguez, donde empezamos a analizar los parásitos que tenían las Galápagas. Y ahí encontramos cosas súper interesantes, que son parásitos como primos de la malaria, pero en las Galápagas. Y posteriormente llegó el COVID, que también con el profesor Oscar iniciamos un proyecto para montar un laboratorio de diagnóstico de coronavirus en Unitrópico, y allí nació el Lemo. Y como una continuación de ese proyecto, posteriormente con la profesora Lady Correa, nos ganamos otro proyecto para evaluar agentes potencialmente zoonóticos en fauna silvestre que pudiera ser usada como carne de consumo por los habitantes de Casanare. Pudiera, pero realmente es. Exactamente, a mí me sorprendió, porque nosotros como que nos enfocábamos en algunas especies como no, ¿qué se comen? El chigüiro, el cachicamo, pero no, aquí se comen todo, la boa, la raya, el cachicamo, la galápaga. Entonces, bueno, nosotros el mato, exacto. El cuerpo espín, pero tiene otro nombre. No sé, ese no lo hemos muestrado, realmente no nos... El fara que se tiene otro nombre que creo que es, bueno,
La zarigüeya. Zarigüeya, sí. Zarigüeya. Sí, entonces nosotros sí, de eso por ejemplo muestreamos cuando vamos a campo, muestreamos, un grupo se dedica a mamíferos que coge por ejemplo los armadillos, los chigüiros, los osos, los cerdos salvajes, ¿no? Los ferales, los picure. Otro grupo se va y coge las galápagas, coge las iguanas, coge los matos, y otro grupo se dedica a aves, principalmente patos, ¿no? Por su tamaño se comen más los patos y animales grandes. Entonces nosotros estamos analizando en toda esa fauna, nos hemos enfocado en 3 microorganismos que son parasíticos, es decir, que viven, parásito significa que ese organismo vive a la expensa de su hospedero, o sea, el hospedero le provee casa y comida. Y esos parásitos pueden ser virus, bacterias, hongos, entre otras cosas. Nosotros analizamos virus y bacterias. Bueno, entonces es el trabajo que hace el EMO con la fauna silvestre aquí del llano. Podemos hablar del impacto en la salud humana. ¿Cómo afecta esta relación parásito-hospedero a la salud humana y de otros animales? Bien, esa pregunta que tú haces es muy interesante, porque puede ser que nosotros estemos infectados de algunas cosas y pase como desapercibido. De hecho, algunos investigadores han llegado a decir que de pronto ese parásito no nos está haciendo daño y se termina convirtiendo en algo que los biólogos llaman como un simbionte, como que yo no te hago daño, tú me dejas vivir ahí y tú no me matas, yo no te mato. Es decir, la malaria no me mata a mí y yo no mato al parásito, y lo que hago es que perpetúo la posibilidad de que venga un insecto, chupe mi sangre y luego pase ese parásito a otro. Esa teoría es muy interesante. ¿Por qué? Porque al microorganismo no le conviene matar a su hospedero. Donde un microorganismo mate a su hospedero, pues ¿qué pasa? Se queda sin casa. Entonces, por eso es que la gran mayoría de enfermedades parasíticas se convierten en enfermedades crónicas de baja, entre comillas, baja patogenicidad. El problema grave que tienen todos esos microorganismos es cuando llegan por primera vez a un individuo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos, por ejemplo, en una zona endémica como nosotros, que probablemente a ti, a mí, a todos nos han picado insectos con malaria o con leishmania, nosotros podemos infectarnos y no nos morimos. Pero donde eso llegue a pasar con un organismo que nunca ha tenido contacto, lo puede matar. Hay un experimento natural muy triste en las islas de Hawái. Las islas de Hawái son islas al Pacífico, en el Pacífico, y allí, por supuesto, por estar en ese aislamiento, las aves de esa isla no habían tenido contacto con la malaria. No había llegado la malaria porque venían las aves de Estados Unidos y Canadá, que sí tienen malaria, pasaban por ahí migrando, pero no había el mosquito que lo transmitía. Pues resulta que todo parece indicar que hubo unas importaciones de llantas desde Brasil. Y como ustedes saben, en los llantas, si hay unos depósitos de agua, los zancudos ponen sus huevos, salen larvas. Llegaron esas larvas a Hawái, crecieron los mosquitos y fueron capaces de alimentarse de las aves migratorias infectadas con malaria y se las pasaron a los pájaros de Hawái. Pues debo decirle que la malaria en Hawái ha acabado más del 50% de la fauna nativa de los pájaros de Hawái. Entonces, es grave cuando ese microorganismo nunca ha tenido contacto con su hospedero y su hospedero no es capaz de responder. Ahora, algo que es muy fácil, que lo tuvimos hace poquitos años, es que pasó con un microorganismo parasítico que es el virus SARS-CoV-2, que llegó a un grupo de individuos que se llaman humanos, que son mamíferos, pero que nunca habían tenido contacto con ese hospedero. Ustedes vieron el experimento natural. Murieron más de 5 millones de personas alrededor del mundo. Nosotros logramos sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias genéticas. ¿Dónde estaba acostumbrado a vivir ese hospedero? Ese parásito estaba acostumbrado a vivir en murciélagos y en pangolines. Allá ellos viven tranquilos, no les pasa nada. Pero cuando ese microorganismo sale de su hospedero natural y entra a otro hospedero
que se llama ingenuo o virgen, o que no tiene sistema inmune responsable que responda, puede pasar lo que vimos que pasó en coronavirus. No solamente en humanos, sino también en los mismos, como nos dio en el ejemplo. Claro. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos muy canalizada la información a qué nos pasa al humano. O si nos salimos un poquito del humano, es qué le pasa a la vaca. ¿Por qué? Pues porque la vaca produce, ¿no? Entonces al ganadero le importa la enfermedad, la fiebre aftosa, por ejemplo, que afecta a la vaca. Le importa la rabia, ¿sí? Porque afecta la carne de consumo y el ganadero no va a poder vender su vaca o sus pollos. Entonces, el conocimiento del impacto de esas enfermedades están asociadas al humano, obvio, por nuestro antropocentrismo, pero también a la carne de importancia comercial. Patos, gallinas, pavos, codornices, caballos y vacas. Si tú te sales un poquito de eso y tú dices, yo quiero saber qué le pasa aquí al caraván, no sabes. Porque ¿a quién le importa que se murió un caraván? Bueno, se murió, pobrecito. Pero no sabemos qué le pasó. Pero es muy importante, y eso es lo que hacemos desde el LEMO, es saber qué microorganismos pueden tener ellos que en un mañana no muy lejano nos puedan producir una enfermedad a nosotros o a otra especie de interés comercial. Bueno, doctora, ¿qué adaptaciones desarrollan los parásitos para sobrevivir en sus hospederos? Yo definitivamente los admiro. Yo me considero parasitóloga y cada vez que leo y aprendo de parásitos los admiro más. O sea, primero ser capaces de evolucionar dentro de un organismo completamente diferente, porque nosotros tenemos, ya te conté, parásitos que viven dentro de glóbulos rojos, pero tenemos otros parásitos. Imagínense que nosotros tenemos unas células que son encargadas de matar todo lo extraño, se llama macrófagos. Ellos van, los fagocitan, es decir, se los comen y los destruyen. Pues tenemos unos parásitos que se llaman leishmanias que viven dentro de los macrófagos. Entonces la posibilidad evolutiva que ellos tienen es altísima, o sea, tienen mecanismos para evadir nuestra respuesta inmune, para mimetizar, porque nosotros los humanos y los que tenemos, todos los animales que tenemos sistema inmunológico, ¿qué hacemos? Nosotros en nuestro proceso de desarrollo de células inmunes aprendemos a reconocer qué es lo propio para no atacarlo. Pues ellos ¿qué hacen? Ellos mimetizan moléculas propias, cosa de que cuando mi sistema inmunológico vaya y lo mire, diga, no, eso es propio, no lo ataquemos. Hay otro que lo utilizan muchísimo, por ejemplo, unos parásitos que se llaman tripanosomas, que aquí hay mucho en Casanare, que es Chagas, y la malaria, que también hay mucho en Casanare, y es que ellos entran, como puedo decirte, como un saco, ¿sí? Entran al sistema inmunológico, a nuestro cuerpo, con un saco, con el saco rojo. Entonces el sistema inmunológico, alerta, tenemos un invasor, tiene saco rojo, entonces se producen montones de anticuerpos, es decir, de proteínas para destruir el patógeno que tiene saco rojo. Apenas se producen esos anticuerpos, que demoran más o menos 15 días en producirse, el microorganismo se da cuenta que lo están atacando y dice, pues si me están atacando por el saco rojo, pues me lo cambio y me pongo este verde. Entonces el sistema inmunológico no sabe qué hacer, vuelve y produce anticuerpos contra el saco verde y él se lo cambia y se pone uno azul. Y eso está así súper demostrado con patógenos como el Plasmodium, que produce la malaria, el Trypanosoma, que produce el Chagas, o una bacteria que se llama Neisseria gonorrhea, que produce la enfermedad denominada gonorrea. Entonces los microorganismos tienen cualquier cantidad de mecanismos para evadir y confundir. Son súper exitosos evolutivamente. Doctora Nubia, ya para terminar, ¿cuál es el mensaje clave que nuestros oyentes deberían llevar sobre la relación entre parásito y hospedero? Bueno, es un mensaje que hoy en día se está poniendo de moda. Yo no sé si ustedes han escuchado que próximamente Colombia va a ser sede de la COP16 en Cali en octubre. Y uno de los mensajes que nosotros, por ejemplo, como una comunidad de científicos estamos llevando es trayendo a colación lo que se denomina una salud.
Una salud está relacionado con que nosotros, para pensar en que, por ejemplo, los humanos tengamos salud, las especies comerciales tengan salud, tenemos que mantener la biodiversidad de los ecosistemas. Entonces, no llegar a romper el equilibrio que tiene la naturaleza. Al hombre se le ha dado que es que esto está bonito, talemos todo esto y construyamos 5,000 edificios. Es que necesitamos agua, pues hagamos una represa acá, abramos una carretera por la mitad del Amazonas y después nos quejamos, es que mira, es que tengo este virus, es que tengo, pues obvio hemos roto el equilibrio que tiene la naturaleza. Pues yo no puedo irme al extremo de decir, bueno, no volvamos a consumir, no volvamos a cultivar, no, pero busquemos el menor impacto posible sobre la naturaleza. Lo otro que tenemos que hacer definitivamente es conocer qué es lo que hay allá afuera, conocer qué es lo que está infectando al fara, qué es lo que está infectando a la garza, qué es lo que está infectando a la iguana. ¿Por qué? Porque en algún momento yo puedo entrar en contacto, ya sea porque hago turismo de naturaleza, sí, me encanta el turismo de naturaleza que está de moda en Casanare, o me gusta, soy un nativo de la región y consumo, porque tampoco está mal consumir, pero entonces es importante saber qué hay para prevenir y para que el sistema de salud tenga las alertas necesarias en el momento de que llegue a ocurrir un evento de salud. Bueno, doctora, pues muchas gracias por venir, por explicarnos todos estos temas. A ustedes me encanta contarles pues lo que hacemos y pues muy orgullosa de esta colaboración de vieja data, como te comenté, con Unitrópico. Y a ustedes, amables oyentes, no olviden seguir escuchando www.unitropicoestereo.com. Además, vamos a estar subiendo este tipo de podcasts a diferentes plataformas para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.